al oído, no es suave el paladar como un buen chocolate belga. Es un tema complicado. Pero estamos viviendo en una época en este mundo un poco extraña, complicada, donde las distintas sociedades pues tienen una forma de definir lo que es la integridad. Otros grupos sociales la definen de otra manera, una cultura de una manera, otra de otra. Pero se puede hacer un pequeño resumen de lo que podría ser una persona íntegra. Una persona íntegra, por ejemplo, es cuando una pareja de casados se mantiene en el matrimonio durante todo el tiempo hasta que el Señor venga. Una pareja debe de luchar por ello. Una persona es íntegra cuando, por ejemplo, un estudiante está frente a su examen y no hace trampitas, chuletitas, ni costillares, ni entrecots, sino que con lo que ha estudiado se presenta ante ese papel que parece que es la misma encrucijada entre la vida y la muerte, pero que es una prueba. Una persona íntegra es, por ejemplo, un niño que toma en serio lo que su padre, su madre, su abuelo, su abuela le dice que es bueno y que es malo. Una persona íntegra, por ejemplo, es aquella que en una clara superioridad física no hace uso de su fuerza, no se extralimita con otros más débiles. Alguien que es íntegro es una persona que llega siempre puntual a su trabajo. También puedes decir que sí. Una persona íntegra es también una persona que no reniega del lugar donde nació y creció. Ningún lugar es el mejor. Dios nos puso en algún lado por alguna causa. Una persona íntegra es personas que aún teniendo cierto poder, eligen ejercer ese poder con democracia y con temor de no dañar a nadie. Eso puede ser también una persona íntegra. Una persona íntegra es una persona que no actúa con sentimientos adversos como el rencor, como la envidia, como la amargura, ni nada parecido. Una persona íntegra es también una persona que no evade, se escaquea de las obligaciones que tenemos con Hacienda o con el fisco, como llaman algunos. Todo eso podría ser una persona íntegra y lo reconocemos que es así. Pero hay algo que Dios ha plantado en la iglesia y que va más allá de todo eso y que ya ninguna cultura acepta porque va contra tus propios principios morales. No puede haber un Dios tan injusto que no acepte a aquellos que no se hayan rendido a sus pies. ¿Cuántos han escuchado eso? Dios es un Dios injusto si hace eso. Dios es un Dios injusto si no es capaz de salvar a un niño que está enfermo. Dios es un Dios injusto si no permite que cada persona haga lo que crea conveniente. ¿Cuántos lo han escuchado también? Ese extremo del llamado libre albedrío. Pero quiero decirte, hermano, que nuestro Dios nos ha llamado a algo superior. Y no nos ha dado un catálogo de productos, los cuales tienen una temporada y luego ya se dejan verano, primavera, otoño, invierno. Nuestro Dios nos ha dado un catálogo de principios morales, éticos, de conducta, para que podamos andar en este mundo y que la gente pueda ver en nosotros un semblante
distinto al que somos, para que puedan ver el semblante de Jesús actuando en la tierra. Es decir, nuestro Dios nos ha dado algo enormemente grande. Es el hecho de ser hijos de Él. El hecho de ser hijos de Dios, con unas características similares por completo al del resto de la humanidad, pero con un poder que no tiene ninguna cultura, por muy blanca, negra, amarilla o azul que sea. Ese poder no ha sido dado a los hombres para que hagan lo que crean cuando crean. Ese poder ha sido dado a los hombres para que se glorifique a Dios, para que la iglesia crezca, es decir, para que los que están muertos y delitos en pecados vengan a la vida eterna a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y esa obra que Dios ha puesto en nosotros, ese deseo que ha implantado en nosotros, una vez que conocemos la palabra de Dios, es para realizarlo. No es solo para conocerlo, es para realizarlo. Por ello, la integridad moral permite actuar correctamente ante cualquier tipo de oposición popular. Una cultura llama bueno a algo, pero otra cultura llama lo mismo a malo. Eso lo estamos viviendo en la actualidad. Pero cuando nosotros nos sentamos ante los principios que están en la palabra de Dios, ante la misma palabra de Dios, los examinamos y ponemos toda nuestra vida, la atención en ella, Dios habla a su pueblo. Dios habla a su pueblo, y a pesar de lo que a la gente le parezca impopular, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso puede causar en nuestra vida descrédito, puede causar en nuestra vida vergüenza, deshonor, hasta incluso represalias sociales. Y en algunos países hasta cárcel y muerte. Pero vemos, hermanos, que todos tarde o temprano tendremos que enfrentarnos en situaciones difíciles en la vida. Y mira lo que le pasó, por ejemplo, a Pedro y a Juan ante el concilio. Ahí estaban reunidos, creo que leas conmigo Hechos 4, del 18 al 20. Ahí estaban reunidos porque había ocurrido un milagro, se estaba predicando en el nombre de Jesús, un nuevo Mesías, según pensaban algunos, un nuevo iluminado, un nuevo maestro, pero que iba contra, según ellos entendían, los principios de la ley. Y aquellos que estaban adorando la ley, pero que no la cumplían, porque no podían, acusaban a estos hombres. Y allí en Hechos 4, de 18 a 20 dice, el concilio llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hermanos, tarde o temprano vendrán momentos en los que se va a medir nuestra fe. Tarde o temprano vendrán momentos en los cuales se va a ver nuestra talla verdadera con respecto a la fe en el Señor Jesús. Sin embargo, si nosotros nos entregamos a lo que sabemos por la Biblia, nos entregamos a algo que es malo, nuestra vida se va a llenar de dificultades y de problemas añadidos, aparte de los que ya tenemos. Tendremos muchos más problemas. Es por eso que debemos de reflexionar en los orígenes, en el origen de nuestro pecado. Tenemos que aprender a distinguir lo que es bueno y lo que es malo y ser valientes, tener el coraje canario fuerte de decir no a lo que va en contra de Dios y de su palabra. Tenemos que tener ese valor, ese coraje, esa gallardía, esa valentía
para enfrentarnos a cualquier, hermano, sínodo que venga, a cualquier momento en que vengan a corregirnos o a intentar corregirnos y decir bien claro, no, hasta aquí he llegado. He pagado mis impuestos, he hecho aquello, he hecho lo otro, he contribuido con todo aquello que me han exigido, pero no voy a ir contra mi Dios. Llegará el momento en que la iglesia, Señor, tendrá que levantarse en poder y en victoria para decirlo. Y vendrán persecuciones. Que Dios nos libre, que nos guarde. Pero tenemos que estar preparados por si viene. Después de que Pedro y Juan sanaron a aquel hombre, pues las autoridades, en lugar de decir, wow, se está cumpliendo las profecías, no, se enfadaron con ellos y los amenazaron de que no hablasen en el nombre de Jesús. Pero vemos, hermanos, que ellos fueron valientes y se negaron a hacer lo que le pedía aquel conjunto de autoridades religiosas. ¿Saben? Esta es la valentía que Dios desea ver en cada uno de sus hijos para que podamos obedecerlo sin temor a aquello que piensen los demás. Hoy en día casi ya no se puede decir lo que crees ni lo que piensas porque eres tachado no solo de débil, de pusilánime, sino también de que eres una persona que va contra la sociedad, que va contra los principios éticos de la sociedad. Pero esos que han colocado esos principios éticos hoy están y mañana vienen otros y colocan otros distintos. No hay un estatus fijo, básico, fundamental para la sociedad en este mundo que sirva para cambiar los corazones, sino solamente la palabra de Dios y que contiene el Evangelio y que el Evangelio cambia los corazones. Y no podemos negar la evidencia de que somos los mensajeros de Dios. No podemos negar la evidencia de que hemos sido llamados a ser heraldos, mensajeros, hombres y mujeres llenos de poder, ungidos con un mensaje que va a transformar el mundo. No podemos titubear en este año, hermanos, cambiando los pareceres de nuestra vida según veamos, según oigamos, según veamos o digamos o nos digan. Tenemos que conocer la palabra de Dios y la palabra de Dios nos va a decir cómo tenemos que hacer. Primero, para agradar a Dios y segundo, para que la iglesia crezca en número, en calidad, en lo que tú quieras. Y no hablo de crecimiento numérico, hablo de salvar vidas. Hablo de salvar vidas. La gran comisión tiene que ser hecha carne en ti y en mí, cada día de nuestra vida. En vez de ser cristianos débiles, debemos de mantenernos firmes en nuestros principios que nuestro Padre Celestial nos da en su palabra acerca de lo que es bueno y acerca de lo que es malo. Y no ponernos en medio sin tener participación para poder cambiar de parecer a otras personas. No por nuestras palabras, sino por lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Predicándoles, enseñándoles, Dios puede cambiar esto, Dios puede hacer lo otro, Dios te puede sanar, Dios puede liberarte. Tenemos que predicar ese mensaje sin titubear. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de lo que es tener gallardía, coraje, valentía. Ahí vemos a José, un hombre de Dios. Génesis 39, de 6 a 10, nos habla de que después de que José, que fuera vendido como esclavo, fue comprado por un hombre, Potifar. En un principio lo puso a cargo de su casa, la administración era muy poderosa, estaba todo bien hasta que llegó la esposa de este hombre y con sus contoneos, con sus lisonjas, con sus palabras bonitas y con sus movimientos de ojo, intentó seducirlo. Pero José entendía que no solamente pecaría contra él, contra su amo y contra la esposa, sino que estaba pecando contra Dios si caía. Pero nadie lo vería. Nadie lo iba a ver. ¿Qué problema hay? Sí lo hay. Tu Dios sí te ve en medio de todo lugar. Donde quiera que estés, todo lo que hagas, todo lo que digas, todo lo que pienses, está pasando como una película delante de Dios. Y tenemos que tomar decisiones santas, justas y poderosas ante el Señor, basadas en lo que la Biblia nos dice.
Pero José se negó y dijo en el verso 9, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. ¿Cómo haría esto? Y vemos que aunque rehusó caer en la tentación, aunque hizo lo correcto, aunque hizo lo bueno, lo justo, ¿dónde terminó? En la cárcel. Porque la esposa de su amo tuvo un pataleo, porque ese jovencito no le hizo caso. Ella era guapa, digo yo. Ella era interesante, digo yo. Tenía dinero, tenía todo, tenía unos encantos, pero no cayó en la red de este hombre. Y ella dice, pues ahora vas a ver. Ahora vas a ver lo que es bueno. Y este hombre, José, cayó en la cárcel. Pero vemos que Dios está al tanto de todo. Dios es consciente de lo que te sucede, justamente o no justamente, sabe lo que te está pasando. Y Él supo lo que había sucedido en la vida de José, que se mantuvo firme en sus principios, en sus valores morales, no quiso cambiar, fue a la cárcel, pero Dios, hermanos, Dios usó esa situación para llevarlo a ser la persona con más autoridad en Egipto después del faraón. Ni más ni menos. Con Dios todo es posible, dilo conmigo. Pero obedece a Dios. Pero obedece a Dios para que se haga posible todo ello. Ahí vemos a Daniel, otro caso que es muy clásico. Daniel allí en el capítulo 1 del 8 al 16. Después de que Daniel fuera llevado en cautiverio a Babilonia, el rey le ordenó a él y a sus amigos a que recibieran alimentos de su mesa, es decir, carne, pescado, verduras, quizá dedicada a sus dioses. Dedicada a sus dioses. Pero este hombre, aunque quizás no fueran animales inmundos todos, hermanos, no deseaba contaminarse con aquello que había sido dedicado a los dioses falsos, a los falsos dioses. Es por eso que Daniel y sus amigos pidieron que se les apartara a un ladito y que nada más que le dieran verduritas. No sé si estaba régimen o no, pero quería verduritas nada más. Asaditas, aceite virgen de oliva. Pero hubo una persona que se negó. Y Daniel pidió que los pusiera aparte por 10 días. Y que aquel hombre los vigilara, que controlara cómo estaba su aspecto físico después de 10 días. Y estaban más sanos que una margarita. Estaban mejor que los otros presos, mejor que otra gente que había por allí. ¿Saben, hermanos? Daniel y sus amigos lucían más saludables que los demás cautivos. Y Dios estaba honrando, hermano y hermana, la valentía de Daniel y lo protegió para que no se contaminase. Pero date cuenta de un hecho. Y es que ambos, los que hemos hablado ahora, eran conscientes de que Dios estaba, de que Dios vivía, de que Dios era real, de que Dios les había dado unos principios, unas ordenanzas, una mitzvot, como quieras decirlo, le había dado una serie de características especiales en su forma de vida y que le agradaban a Él. ¿Qué nos ofrece este mundo hoy en día? Continuas alternativas que, aunque pudieran parecer buenas, van contra la voluntad de Dios. Y cuando se habla de la tentación se suele hablar sobre todo a los jóvenes. Otro pequeñito, en mi opinión, error de los predicadores. Porque la palabra es eficaz para todos. Porque niñitos, jovencitos, maduritos y ancianitos ceden muchas veces ante la tentación. ¿O no es verdad? Todos cedemos ante la tentación si no estamos precavidos. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos. Y vemos que al paso de los años, Daniel enfrentó otro gran desafío, ahí en Daniel 6, y en ese momento, uno de los oficiales más distinguidos, pues, vio
que Daniel subía a un rango superior. Y había amargura, había celo, envidia. Así que convencieron al rey para que aprobara un edicto, para que prohibiera orar y aquellos que desobedecieren fueran lanzados en el foso de los leones. Lo mismo que le sucede a nuestros hermanos en Corea del Norte. Lo mismo que le sucede a nuestros hermanos en Irán. Lo mismo que le sucede a nuestros hermanos en los países comunistas y en los países hiperlaicos, donde la fe está prohibida. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? A pesar de las consecuencias que le pudieran venir, Daniel siguió orando durante 3 veces al día, como tenía por costumbre, y recibió el castigo. Fue lanzado a los leones. Pero una vez más, el Señor estaba en medio de aquella circunstancia tan injusta y el Señor lo protegió. ¿Cómo? Cerrando la boca de los leones. Cerrando la boca de los leones. Dios está en medio de su pueblo. Quiere protegernos. Pero tú debes ser consciente de que Dios está en ti a través del Espíritu Santo y que tú tienes poder para resistir las tentaciones. Tienes poder para que venga a tu memoria lo que Dios quiere de ti y lo que quiere quitar de ti. Tienes que tomar, hermano y hermana, lugar de poder, de autoridad y resistir al maligno y él va a huir de ti. Va a huir de ti. Pero también hay ejemplos de personas que han cedido. De muchas personas que han cedido. Y el primero de ellos fueron nuestros padres, nuestros primeros padres. Adán y Eva. Eva fue la primera persona en ceder ante la tentación y su marido le siguió. De esa manera, a consecuencia de esa tontería, comer del fruto que no debía comer, de esa manera contrajo después toda la humanidad una maldición tremenda sobre sí misma. Cayó el pecado sobre la humanidad. Todo hijo de hombre nacería con una tendencia extraña. Ya desde niño comenzará a verse ciertos rasgos extraños que no desea un padre o una madre. Poco a poco va acrecentándose y a pesar de que se le haya enseñado moralidad, ética, ese niño comenzará a hacer lo que está en su mente, su corazón, porque tiene el libre albedrío que Dios ha concedido a todos los hombres y va a comenzar a pecar. Quizás comenzará con una mentirita hacia papi, hacia mami o hacia el abuelo. Luego comenzará quitándole al hermano 3 euritos de la alcancía. Comenzará después mintiendo a la profesora y seguirá y seguirá. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia y ese legado solamente lo puede quitar de nuestra vida la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Pero así todo tenemos después, a pesar de estar sellados y muchos llenos de la promesa del Señor, tenemos que estar siempre perseverando en continua lucha, en una lucha firme, sangrienta, de dolor para nuestra carne, en la cual tenemos que estar tomando decisiones día a día de si lo hago, no lo hago, lo como, no lo como, dejo de hacerlo, lo hago, voy, no voy, lo compro, no lo compro. Estamos siempre en medio de titubeos, pero Dios nos ha dado la guía para saber lo que hacer. Nos ha dado testimonio a nuestro espíritu de que podemos hacerlo o no hacerlo. Nos da de su voluntad, nos da de su poder, nos da de su gracia. Tenemos todo lo necesario para ser distintos a ese pueblo que se rige por las costumbres humanas, que se rige por las costumbres de las sociedades de cualquier tipo de siglo y que siguen anclados, viviendo en los principios morales que vienen de un Dios justo, santo y lleno de amor. Y no es fácil vivir así. Sé que no es fácil vivir así. Ahí vemos a David, un hombre cercano al corazón de Dios. David, 2 Samuel
11, del 1 al 4. Un hombre que en vez de decirle no a la lujuria, vemos que cometió adulterio. Sufrió horribles consecuencias para el resto de su vida. Como ejemplo, la muerte de uno de sus hijos, la traición de otro, la pérdida temporal de su reino. Su propio hijo se estaba rebelando contra él. Pero David tenía el código moral. Conocía el corazón de Dios. ¿Qué significa esto? Que aquel que se cree firme tenga cuidadito cada día de su vida. Que aquel que se cree firme mire que no caiga. Que aquel que está dando enseñanzas a otros sea un hombre o una mujer consciente de sus debilidades y que se presentan ante el Señor para que eso sea transformado. Es una lucha diaria, continua. Es como un desgaste. Es como un abatimiento que viene en nuestra vida. Ahí vemos otro hombre, Sansón, uno de los jueces. Otro ejemplo clásico. Un hombre que tenía poder para hacer hechos bélicos tremendos, acabar con los filisteos y si se levantaban 30, acababa con los 30. Pero se dio. Se dio. Después de que Dalila le rogara, le suplicara varias veces, Sansón le reveló su secreto. ¿Cuántas veces viene este mundo a intentar anular nuestra vida una vez que conoce nuestra forma de vida? Vienen a señalar a predicadores que han caído, te vienen a señalar a mujeres que han caído, te vienen a señalar a hombres que han robado dentro de la iglesia, te vienen a señalar aquello y lo otro. Y tú no tienes más remedio de decirle, sí, es cierto, ha pasado. Siguen siendo hombres como tú lo fuiste, como yo lo soy. Pero la gracia de Dios levanta al caído. La gracia de Dios levanta a aquel que está viviendo inmoralmente. Si eres capaz de mirar a Dios de nuevo y decirle, perdóname, Señor. Perdóname y libérame, Señor. Fue el teléfono. Entonces vemos que hay una serie de personajes bíblicos que han vivido una vida positiva y otros que han vivido una vida con algunos fallos y que nos ayuda a entender que nosotros como hijos de Dios también podemos titubear en algún momento. Ahora, ¿qué preguntas tenemos que hacernos al enfrentar la tentación? ¿Qué preguntas? Antes de ceder en la tentación, tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Cuál es la fuente de esa oferta que se me está haciendo? ¿De dónde viene esa oferta? ¿Saben por qué? Porque Dios nunca nos tienta para que hagamos lo malo. Santiago 1:13 dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces ya sabemos un principio. Dios no tienta. ¿Quién es el que tienta entonces? El diablo, el maligno. Es decir, todo deseo que nos aleje de su verdad proviene del diablo. Y en lugar de dejarnos arrastrar por los placeres de este mundo, debemos poner nuestra mirada en el Señor y recordar lo que nos ha dicho en su palabra con promesas. Recordar lo que nos ha dicho cada día de nuestra vida. Ahora, no solamente tenemos que preguntarnos cuál es la fuente, de dónde viene esa oferta, sino también tenemos que preguntarnos cuáles son los requisitos de esa oferta. Si tú te compras una televisión de 4K, de 75 pulgadas a 50 euros, tú dices, wow, ofertón. Están tirando la casa por la ventana. Y tú te asombras, pero
¿Cuáles son los requisitos de esta oferta? ¿Cuáles son los requisitos para que yo ceda a esa tentación? Para que tú cedas a las tentaciones que vienen del maligno, tú tienes que hacer algo sí o sí, y es renunciar a tus convicciones. Cuando tú cedes a la tentación, estás renunciando a tus convicciones, a los principios que tú y yo ya conocemos. Estamos cediendo terreno, estamos permitiendo abrir puertas, estamos haciendo la obra que no merece nuestro Dios, estamos causando desperfectos a la iglesia y deshonra a Dios. Ese, hermanos, es el requisito de la oferta. Ahora, ¿cuántos quieren seguir entrando en la tentación? Algo vas a tener que pagar. Algo vas a tener que ceder en tu vida. Y lo primero que cede es la voluntad de Dios. Lo segundo que puedes ceder es el control económico de tu familia, el control total de tu familia. Tu vida laboral puede caer, tu vida familiar puede caer. Todo porque no has tenido en cuenta cuál es el requisito de esa oferta: perderlo todo. Pero no solamente tenemos que ver de dónde viene la oferta, qué requisito tiene esa oferta, sino cuáles son las consecuencias de ese acto. Todo lo que hagamos, para bien o mal, tiene una consecuencia. Todo. Cuando estamos ante la tentación, solemos pensar solamente en el presente, en la satisfacción inmediata, en lo chachi del momento, y no en las consecuencias que pueden venir. Pero esa sensación, esa satisfacción personal, temporal, no se puede comparar con el dolor y la culpabilidad que luego viene a nuestra vida cuando hemos cedido. ¿Cuántos han caído en tentación? ¿Cómo te sientes? Una tristeza profunda. Un dolor que no es describible porque está en tu alma, está en tu ser interior. No hay pastilla que quite esa dolencia. No hay. Es un dolor interno, un quebrantamiento, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Y cuando lo bueno se mezcla con lo malo, se envenena lo bueno. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que hacernos las preguntas correspondientes antes de ceder nuestra voluntad al enemigo. Ahora, ¿por qué muchas veces ante las tentaciones solemos titubear? ¿Por qué solemos titubear? Por el temor al rechazo. Por el temor al rechazo. Si no hacemos lo que otros quieren, puede que no seamos aceptados. Sin embargo, cuando somos rechazados por nuestras convicciones, estamos demostrando que tenemos una comunión íntima con Dios y que vivimos comprometidos a obedecerle. ¿Por qué titubeamos al decir no? Por el temor a perder una relación también. Podemos pensar que al decir no, perderemos amistades o a nuestro futuro o futura cónyuge. ¡Guau! Ahora se me va la pájara. Se me escapa la pájara ahora con este rollo. No puedo. Hay que hacer algo, no puedo. Sin embargo, cuando rechacemos una relación por obediencia a Dios, seremos más bendecidos. ¿Por qué titubeamos al decir que no? Por temor, hermanos, a perder oportunidades. En ocasiones estamos ahondando, nos sentimos presionados a tomar decisiones insensatas, sin sentido, debido a temor de perder oportunidades que no van a regresar. Y nos comemos la cabeza. Sin embargo, si esa oportunidad no proviene de Dios,
puede traerte, hermanos, momentos devastadores en tu vida. Puede traerte resultados devastadores para tu familia, para todo tu entorno. Por último, ¿por qué titubeamos a decir no, para decir no? Por temor a perder nuestra autoestima. Aquello que tanto se valora hoy en día, la autoestima. Podemos sentirnos tentados a seguir los valores de este mundo, motivados a mejorar nuestra autoestima. Pero lo que ocurre es que no nos detenemos a pensar en que estamos desobedeciendo a Dios. Es que estamos actuando contra la voluntad de Dios. Y tenemos que rendirnos al hecho de que solo Él conoce lo que es mejor para tu vida y para mi vida. Solamente Él. Y nos va a guiar si le seguimos, le obedecemos y le honramos. ¿Cómo decir que no? Una gran pregunta. Muy posiblemente algunos de ustedes ya está deseando escuchar las soluciones a este problema. ¿Cómo decir que no ante una tentación? Al recordar las promesas de la palabra de Dios. Lee conmigo Isaías 41, del 10 al 12. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y siempre, siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los encontrarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Continuamente vendrá gente a sacarte del camino. Y desgraciadamente tengo que decirlo, hasta incluso dentro del seno familiar vendrá gente a sacarte del camino. ¿Qué haremos ante esta situación? ¿Cómo decir no? Mediante la oración, claro que sí, mediante la meditación de la palabra de Dios. Si nosotros nos humillamos cada día ante la presencia del Señor, leemos su palabra y le pedimos ayuda, podremos defendernos del ataque del enemigo. No estamos solos en esta batalla. No estamos solos en esta guerrita, no. Nuestro Dios es nuestro general en jefe, que va adelante, luchando, rompiendo cerrojos, tumbando montañas, abriendo camino para su pueblo. Pero tenemos que obedecerle, ser fieles a Él y a su palabra. ¿Cómo decir no? Al depender del Espíritu Santo que mora en nosotros. Qué importante es la figura del Espíritu Santo en este siglo. Si hay algo que necesita la iglesia de este siglo es el poder del Espíritu Santo. No solamente para hablar en lenguas, que también, sino también para ver ese poder actuando en nosotros, haciéndonos tomar las decisiones correctas, haciéndonos mover en el río de su Espíritu, nadando, moviéndonos en el poder de Dios para que las situaciones cambien, para que podamos decir no cuando tengamos que decir no y sí cuando tengamos que decir sí. Necesitamos al Espíritu Santo. No lo apaguemos. Démosle cabida a nuestra vida. Volvamos a las sendas antiguas y veamos el poder de Dios moviéndose en nosotros, a través de nosotros, por hechos por nosotros, porque Dios nos quiere usar, nunca lo olvidemos. Pero no se puede utilizar a una figura titubeante. No se puede utilizar una figura que cede completamente a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a los deseos de la mente, a los deseos de este mundo. No podemos.
Yo no confiaría en una persona, tú tampoco confiarías en una persona. Dios sabe. Pero nosotros podemos tener en cuenta todo esto. Y posiblemente tú estás en medio de un momento de decisión en la que alguna tentación esté rondándote, de cualquier índole, sexual, conyugal, familiar, económica, de cualquier tipo. Plantéate qué es lo que está ocurriendo. No te pongas a buscar en internet lo que dijo Pepe, Luisa, Perico, no sé quién. No te pongas a buscar en internet nada de eso. Busca en la palabra. Y permite que el Espíritu Santo te hable. Que llegue a cualquier rincón de tu vida y sea el quien te convenza. No cedas a los principios de este mundo. Él es quien nos fortalece para que podamos obedecer a Dios y resistir la tentación. En este siglo XXI, en este año 2021, ¿qué haremos? Si hacemos memoria, quizás el año pasado cedimos unas cuantas veces algunas cosas y hemos visto las circunstancias. Si no las hemos visto, las veremos. Las consecuencias. Estamos presentando una serie de sermones, hermanos, que nos van a hacer replantear nuestra vida ante Dios, lo que somos ante Dios, lo que debemos elegir ante lo que Dios pone en nuestra vida. Dios pone en nuestra vida vida. El mundo ofrece problemas, dificultades, maldiciones, persecuciones. ¿En qué monte nos colocamos? ¿En el monte de la bendición o en el monte de los problemas? Tenemos que tomar elección, hermano y hermana, de todo esto. Hay dos montes. El monte de Dios, donde no es fácil estar ni permanecer porque tenemos luchas continuas. Pero sabemos el fin de aquellos que resisten, la vida eterna. La vida abundante, la vida de poder, la vida de cambio. Y cuando ya estemos en el cielo, cuando ya se haya pasado lista y hayamos dicho, aquí estoy, Señor, el Señor te recibirá en brazos y te dirá que has sido buen obrero, fiel en todo. Que el Señor nos ayude a nosotros, a todos y a cada uno de nosotros, hermanos, a ser hombres y mujeres esforzadas en todo esto. A no tener temor. A no tener temor de perder amistades, a no tener temor de perder la palabra de aquel, el trabajo, el otro. Dios nos va a cuidar. Dios cuidó a sus siervos, a sus siervas, cuando resistieron al maligno. Lo va a hacer igual con nosotros, porque nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nos ponemos en pie, por favor. Que los músicos pasen adelante. Y quiero que permanezcas en meditación con lo que hemos escuchado. Y pensemos en la figura de los apóstoles. Pedro, Juan, allí en medio de toda aquella alta alcurnia religiosa. Le resistieron, le hicieron frente y salieron vencedores. Piensa en lo que vas a hacer, hermano, en lo que tenías pensado hacer. ¿Vale la pena? Tu Dios que te ama te dice que te esfuerces
que tengas valor. Que lo que te ofrece este mundo no es nada comparable con los bienes venideros. Pero sobre todo la presencia de Dios en tu vida. Me viene a la memoria continuamente a esa iglesia subterránea de la posguerra, de la Guerra Fría, en la que ese telón de acero barrió media Europa con el comunismo, el socialismo, y sumió en tinieblas a una gran parte de la sociedad europea, una sociedad culta, una sociedad poderosa. Una sociedad que fue sometida a un lavado de cerebro continuo. Pero que Dios mantuvo un remanente fiel. Pastores que dieron su vida por la iglesia. Hombres y mujeres. Y que llevaban el evangelio incluso a la policía secreta alemana. Señor, gracias por ese ejemplo. Gracias porque no solamente hay ejemplos en la Biblia que son estupendos, maravillosos, los mejores, Señor. Pero sobre todo, gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que no cedió en nada. Y gracias a ello, hoy estamos aquí alabándote. Te pido que tú nos ayudes a ser conscientes de los momentos que estamos viviendo, que tu palabra profetizaba acerca de los últimos tiempos, y que nos des valor, fuerza, coraje para resistir al maligno. Te pido por mis hermanos, por mis hermanas, por mi vida, en que ante esa situación que pueda venir frente a nosotros, sepamos discernirla y rechazarla. O sepamos aceptarla si viene de ti. Que tú nos ayudes a ser hombres y mujeres íntegros, con unos valores y principios claros, arraigados en nuestra alma. Bendícenos y danos la fuerza para resistir, para que podamos ver crecer a nuestros hijos en tu gracia, para que podamos ver cómo los milagros suceden. Pero sobre todo te pido que nos ayudes a guardar la fe que está en nuestra vida. Gracias por todo, Padre. Toca a mis hermanos, tócame y ayúdanos a ser vigilantes de los movimientos del maligno. Ayúdanos a recurrir siempre a las armas que tú nos has dado. Y te doy las gracias ya por la victoria que nos vas a conceder. Gracias por lo que ya has hecho. Gracias porque se oirán aplausos, clamor de alegría y de alabanza por las victorias que tú has concedido a tu pueblo. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso para el Rey de Reyes. ¡Te alabamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya!